me postraré hoy aquí. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Démosle un aplauso al Señor. Estamos aquí, estamos en pie y estamos sumamente contentos, de verdad que sí. Al ver los tiempos y ver la mano de Dios, cómo nos ha guardado, cómo nos ha sustentado, cómo ha provisto, cómo ha sido fiel. Si hay algo que mucha gente me preguntan sobre estos tiempos, yo le dije, o le he dicho, mejor dicho, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Y es tiempo que nosotros vamos a entender esto. Dios ha sido fiel, Dios seguirá siendo fiel. Dios es poderoso. Yo quiero en esta tarde poder compartir una palabra de parte del Señor, una palabra que pueda alinearnos, que pueda corregirnos, que pueda ayudarnos, que pueda empujarnos, que pueda motivarnos, que pueda bendecir nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y yo quiero orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Te honramos, te bendecimos, te exaltamos a ti, Rey.
Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque tú has estado con nosotros y seguirás estando con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por el primer servicio. Gracias, Padre, por este servicio, porque tu mano se ha hecho evidente, tu favor, tu gracia. Hemos podido adorarte, hemos podido bendecirte, Señor. Hemos podido exaltarte, hemos podido levantar nuestras manos, Señor, y poder bendecir el nombre de aquel que es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza y de toda exaltación. Te pido en el nombre de Jesús que tú pongas palabra en mi boca, que hables a tu pueblo a través de mí. Solo soy un instrumento, Señor, y siempre te vamos a dar la gloria y la honra a ti. Amén. Amén. Es cierto que son las 12, pero lo que comemos tarde está bien. No hay ningún tipo de problema, ¿verdad? ¿Estamos activos? ¿No hay hambre? Ah, qué bueno, qué bueno. Yo quiero compartir este tema con ustedes en este tiempo. Quizás algunos 20, 25 minutos, quizás menos, como el Señor nos ayude. Y yo quiero compartirles esto. Los tiempos versus mi propósito eterno. Los tiempos versus mi propósito eterno. Y cuando hablo de los tiempos, hemos podido ver lo que pasa a través del tiempo y lo que hacen las personas a través de los tiempos. Pero vamos a ver básicamente en los tiempos que estamos viviendo y lo que quiere hacer el sistema con nosotros. Hay cosas que básicamente podemos decir, oh, no son pecados, son pecados. O quizás ofendan al Señor y no ofendan al Señor. Pero indiscutiblemente lo que hacemos con nuestro tiempo a través de los tiempos van a repercutir en los tiempos. Me explico. Viviendo en los tiempos sin reconocer los tiempos. Estamos viviendo en los tiempos porque hay que vivirlo, pero no reconocemos los tiempos que estamos viviendo. Y lamentablemente vemos muchas personas así, hay muchas personas así que viven en el tiempo sin reconocer los tiempos. Y debemos de entender que a través del tiempo Dios quiere revelarnos, Dios quiere hablarnos, Dios quiere guardarnos, Dios quiere cuidarnos, pero también quiere aumentar su relación con nosotros a través de los tiempos. El sistema, el mundo, te arropa, te embarca, te consume, te atrae. ¿Por qué? Porque Él sabe que el tiempo tuyo es de mucho valor y que es de suma importancia para el que te creó. Entonces, ¿por qué el tiempo? En los tiempos que estamos viviendo, básicamente, hay muchas cosas, como dije al principio, que puedan ser pecado o no pueden ser pecado. Pero indiscutiblemente están impidiendo que tú puedas avanzar, que tú puedas alinearte a tu propósito y alcanzar lo que Dios determinó para tu vida, para nuestras vidas. Por ejemplo, el tiempo de hoy en día, hemos vivido muchas cosas a través de esta pandemia. Y en la pandemia pudimos ver tiempos de hambre, de escasez. Quizás muchas personas cerca de nosotros, o personas fallecieron cerca de nosotros también. Hemos vivido ver todo este tiempo, pero ¿qué podemos entender en este tiempo? Hay algo que yo le dije particularmente al Señor. Y un día se lo compartí con uno de los chicos, creo que fue con Silky y con Marielis. Dije, indiscutiblemente, he entendido que la iglesia de Jesucristo no es el templo. La iglesia de Jesucristo no es el templo, somos nosotros donde quiera que estemos. Porque el día que hicimos el campamento, el kit del asunto, yo tuve que salir en un momento y comencé a llorar. Y el Señor, wow, es extraordinario cómo uno planifica un campamento en este tiempo tan difícil, con tanta dificultad que está viviendo el mundo, y nosotros estamos aquí gozándonos con la perspectiva de que Dios está en el asunto. ¿Cómo? Pudiésemos estar en otros lugares, en otros tiempos, pero en este tiempo hemos estado glorificando a Dios a través de este tiempo. En los tiempos de crisis se reconoce que está en Cristo y que no está en Cristo. Y en este tiempo el sistema ha dicho,
que tienes que trabajar más, que tienes que aumentar tu porción, que tienes que adquirir muchas cosas, muchos bienes. Y la única forma que se adquiere es trabajando más. Y mientras más trabaja, más tiene. Eso es el sistema que quiere envolvernos a tal punto de entender que mientras más yo trabajo, más mi bolsillo se va a aumentar. Y eso es falso. Falso con toda totalidad. Eso es falso. Mientras más trabajas, vas a estar más cansado y le vas a quitar tiempo al Señor. Cuando yo entendí esto, dije, Señor, consígueme un libro que yo pueda leer y pueda adquirir algún tipo de conocimiento. Porque es una realidad. Me acuerdo cuando yo trabajaba en la zona, yo tiraba muchas horas extras. Muchas para aumentar, porque era muy poquito el sueldo. Y cada vez que salía a las 6, a las 7, cansado, ¿verdad? Y cuando veo, 400 pesos más. Dije, ¿en serio? No. Cada vez que me hablen a mí una hora extra, me voy para mi casa. No me anoten. No me anoten. Porque entiendo que cuando llego a mi casa, a las 6, a las 7, desde las 6 de la mañana, por 400 pesos, yo en mi casa cansado, voy a la iglesia. Y el tiempo y el sistema se están diciendo hoy en día que mientras más trabajamos, mientras más nos ponemos para cosas del mundo, más voy a tener. Y eso es falso, amado. Eso es falso. Doy gloria a Dios por una vez un seminario que impartieron en la iglesia y luego de ahí me puse a estudiar eso, más la finanza. Y dije, tengo que aprender. Y lo voy a compartir con ustedes hoy en día. Porque entiendo que como jóvenes y como adultos, las cosas que más nos quitan tiempo es estar atrás del dinero. Es estar atrás del dinero. Y el dinero no es malo, pero él roba todo nuestro tiempo y toda nuestra atención. Y le dije al Señor, yo quiero aprender sobre esto. Y estudié un poco un libro, leí un libro y di un seminario aquí en la iglesia. Y vi algo. Y dijeron en el libro que cada 1,000 pesos que tú tengas, ese es tu capital. O ese es tu empleado. Mejor dicho, es tu empleado. Y yo le comenté eso a mi familia. Y dije, ¿cómo así que empleado? Y dije, bueno, eso dice un libro de cada 1,000 pesos que yo tenga, un empleado. Ellos no entendieron. Y Señor, ayúdame a entender esto porque yo sé que es la realidad. Entonces me pongo a estudiar esto y dije, Señor, gracias. Porque ahora entiendo que no es lo mucho que yo entre, sino lo mucho que me queden cuando yo decida sacarlo. No importa que podamos adquirir 5,000 pesos en una hora, si a la segunda hora sacaste 10,000. Y Señor, gracias, porque eso me ha ayudado. Y hasta aquí quiero compartir eso con ustedes, porque yo sé que hoy en día el tiempo de nosotros se está haciendo muy poco, porque vemos mucha gente que estamos enfocados en las cosas que atraen el dinero. Y no es malo, amado, no es malo, pero sepamos algo, que nunca en la vida podemos negociar el tiempo de Dios con otras cosas. Nunca en la vida. Antes de negociar el tiempo de Dios con nuestra cosa, piénselo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Pero piénselo, analícelo bien. Y al final de cuentas le va a dar resultado que no vale la pena. No vale la pena negociar el tiempo. El tiempo de Dios con el tiempo de Dios no vale la pena. El tiempo de Dios vale oro. El tiempo de Dios vale oro. Y la otra cosa es que el sistema ha dicho muchas veces que tengo que hacer para hacer. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer aquello, tengo que hacer aquello para demostrar quién soy, para poder llamar la atención de las personas. Mientras más estudio, más la gente reconoce mi doctorado, mi maestría, lo que soy. Más la gente reconoce eso y el sistema te ha envuelto en eso, en que más tú estudias, tienes que hacer más para que la gente pueda reconocer quién eres. Y no estoy en contra de los estudios, porque yo estudié, pero lo que estoy en contra es hoy en día que mientras más nos enfocamos en las cosas del mundo, más descuidamos las cosas de Dios.
más descuidamos las cosas de Dios. Y lo de Dios tiene que ser primordial en nuestras vidas. Y yo voy a leer algo rápido. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. No nos conformemos a las cosas de este tiempo. No nos conformemos a este siglo y al sistema que quiere envolvernos, que quiere alejarnos de Dios. Cada vez que el sistema hace algo, y hay algo que me molesta mucho y lo voy a compartir hoy en día. El sistema, la gente del mundo saca muchas frases. Muchas frases. Sin embargo, no quiere dejar dicho que esas frases están correctas ni están aprobadas por Dios. Mas, sin embargo, nosotros mismos, los cristianos, la damos como buena y válida y la compartimos. El sistema. ¿Soy de este mundo o soy del otro? ¿Pertenezco a Dios o pertenezco a este sistema? Y no me llamen religioso ni legalista, pero si no, hay cosas que son obvias, que no pueden identificarse si eres de Cristo o no eres de Cristo. Entonces, como seres humanos que vivimos en este tiempo, tenemos que entender que aunque vivimos en tiempos difíciles, creemos en el Dios de los tiempos. Y que nos adaptamos al tiempo de Él, no al tiempo que estamos viviendo. Por ende, a pesar de la dificultad, a pesar de las críticas, a pesar de las adversidades, tenemos que adorar al Señor. Y la adoración no depende de cómo esté usted. No depende de su tiempo, ni de ánimo, ni de lo que esté pasando. Depende de que su adoración es de Él y es para Él. Ahora, sin importar lo que esté pasando, sin importar lo que el sistema diga, sin importar lo que yo pueda estar atravesando, mi tiempo, aunque esté en tiempos difíciles, mi tiempo le pertenece a Dios. Y si tu tiempo y mi tiempo le pertenece a Dios, ¿qué vamos a hacer con Él? Si algo le pertenece a una persona, ¿qué debemos hacer? Es una pregunta. Si algo le pertenece a una persona, ¿qué debemos hacer? Entregárselo. Aunque tus tiempos estén difíciles, aunque mis tiempos estén difíciles, aunque el sistema me esté arropando, aunque no tenga ni para comer, aunque salgan muchas cosas, aunque el sistema diga que tengo que hacer para poder ser, es imposible. Mi tiempo es del Señor. Y a Él se lo voy a entregar. Indiscutiblemente, ¿saben por qué? Porque el tiempo que tú tengas y lo sepas aprovechar, eso te va a alinear al propósito eterno de Dios. Hay mucha gente que está en la iglesia, tienen 15, 10 años en la iglesia, pero sin embargo nunca han podido alinearse al propósito de Dios. Nunca. ¿Saben por qué? Porque nos enfocamos muchas veces en las cosas de afuera y no en lo interior que está en el corazón de Dios. ¿Saben por qué? Porque el propósito de Dios, los propósitos de Dios son misterios. Sí. Son misterios para nosotros, para nuestras vidas, son misterios porque no los entendemos. Nunca vamos a entender a Dios. Nunca. Mas sin embargo, tú y yo somos un misterio. Somos un misterio. ¿Y por qué somos un misterio? Hay cosas de ti y de mí que aún nosotros mismos no conocemos. Nosotros mismos tenemos cosas que no conocemos. Entonces, ¿qué Dios quiere decirnos con esto? Efesios dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo te puedo dar una palabra de consuelo, que los días van a mejorar y que vendrán tiempos de refrigerio, como mucha gente dice, y que dan mucho tiempo de paz, de amor. Es cierto, puede venir, pero lo cierto es que la Biblia dice que los tiempos van de mal en peor. Y en los tiempos malos tenemos que aprovechar el tiempo. En los tiempos difíciles tenemos que aprovechar el tiempo. En los tiempos de angustia tenemos que aprovechar el tiempo. En los tiempos que el sistema quiere movernos tenemos que aprovechar el tiempo a nuestro favor.
En los tiempos que el sistema quiere volvernos locos con las cosas del mundo, ahorcarnos, envolvernos, tenemos que aprovechar nuestro tiempo. ¿Y qué es el propósito? ¿Por qué yo puse esto? ¿Por qué el Señor me llevó a poner el tiempo versus el propósito eterno? ¿Saben por qué? Porque el tiempo que podemos estar viviendo aquí en la tierra es pasajero. Es efímero. Va a pasar. Va a pasar. Pero sin embargo, el propósito eterno de Dios no va a pasar. Es eterno en Él. Nace en Él y termina en Él. Nace en el interior del Señor y termina en el interior del Señor. No tiene principio, no tiene fin. Es eterno. ¿Qué tú quieres dejar dicho con esto? Frank, ¿qué tú quieres dejar dicho con esto? Que nos enfocamos mucho a veces en las cosas del tiempo y nos olvidamos del eterno que es Cristo en nosotros. Nos olvidamos del eterno que es Cristo en nosotros. Y propósito. Yo quise buscar una definición rápida de propósito. Y dice definición: el propósito es la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. Y por ende busqué eterno. Porque hay que buscarlo. Eterno se describe como aquello que no posee principio ni punto final. El término está asociado con la inmortalidad, con aquello que no tiene límite y lo es infinito. El propósito de Dios no tiene límite. El propósito eterno de Dios para nuestra vida no tiene límites. ¿Por qué no tiene límite? Porque se lo dije al principio, o mejor dicho en el medio del mensaje. Porque inicia en Él y termina en Él. Y Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Entonces, ¿por qué en estos tiempos no aprovechar nuestro tiempo? Vamos arriba. Timoteo dice, 1, el 8 al 9 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Lo interesante es que mucha gente enseña el propósito del ámbito humano y lo apartan de lo sobrenatural de Dios. Hay un propósito que yo puedo cumplir. Yo voy a estar 2 meses en la puerta. ¿Por qué? Porque vamos a impedir que las personas con una fiebre alta entren a la iglesia y yo tengo que estar 2 meses allá afuera. A mí me asignaron eso. Es un propósito efímero. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Pero sin embargo, lo de Dios permanece para siempre. Dice, hay 3 tipos de propósito. El propósito natural, que corresponde al deseo del hombre. Mi deseo, qué yo quiero hacer, qué yo estoy planificando, qué metas me pongo. Ese es mi propósito. Yo quiero alcanzar, comprar algo y me planifico para eso. Ese es mi propósito. Ese es el propósito natural, el mío. Está el propósito divino. El propósito divino es aquel que viene directamente desde Dios para nosotros. En el propósito divino, solo usted y yo podemos hacer aquello a lo que fuimos llamados a hacer. En el propósito divino. Solo podemos hacer aquello que fuimos llamados a hacer. En el natural, vamos a hacer lo que nosotros entendamos. Escuchen bien esto. No vamos a ligarlo. Lo natural es mi deseo. El divino es lo que Dios determinó para mi vida. Lo que Dios quiere hacer con mi vida. Lo que Dios planificó con mi vida.
que de antes de la fundación del mundo el Señor se deleitó en mí. Sí, en mí. No sé si en usted también, pero si usted lo siente así, pues fue así. En mí Él se deleitó. Porque a un hombre con tantas imperfecciones, tantas debilidades, y decir, yo te escogí, te llamé con un propósito, y aún en medio de tus dificultades, tú vas a poder alcanzarlo. Entendí algo. Me hizo saber el Señor. De la única forma que vamos a poder ver el propósito eterno de Dios es si en nuestras vidas como cristianos no nos apartamos de Él. Por eso muchas veces Jesús, cuando sanaba, le decía, vete y no peques más. Vete y no peques más. Vete y no peques más. La intención de Dios no era que no pequemos, porque Él sabe cuándo vamos a fallar. La intención de Dios es, no peques para que no te apartes de mí. No viva una vida en pecado para que no te apartes de mí, para que mi propósito se cumpla en tu vida. Porque el propósito de Dios, siempre y cuando nosotros nos mantenemos firmes en Él, aunque con dificultades, con problemas, pero firmes en Él, se cumple. El propósito eterno de Dios se cumple. El propósito eterno de Dios se cumple, independientemente de cómo esté su situación, se cumple. Dios no se mueve por necesidad, Dios no se mueve por escasez, Dios no se mueve por sentimiento. A Dios no lo mueve tu mano, tu necesidad, no lo mueve. Se mueve por la fe que tú tienes y por lo que Él determinó, quién eres tú en Él. Yo puedo estar en la crisis más grande, y si el propósito de Dios es permitir que yo pase por eso para poder moldearme y alinearme, eso tiene que pasar, tiene que suceder en mi vida. Por eso es que hay muchas personas que tienen situaciones, tienen dificultades en la iglesia, tienen necesidades en la iglesia, tienen problemas en la iglesia, pero no conocen mano ni con Dios, sino problemas de ellos mismos. Y la primera opción que tienen es salir de la iglesia. ¿Por qué? Si yo entiendo que mi propósito es eterno, lo que el Dios dijo se tiene que cumplir. Dígalo quien lo diga, párese quien párese. Cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. Y la puerta que Dios cierra, nadie la abre. Y cuando Dios declara una palabra, se cumple porque se cumple. El propósito de Dios nunca muere, es eterno. Y por eso, a través de los tiempos, tenemos que identificar los tiempos. ¿Por qué? Porque lo de Dios permanece para siempre. Lo de Dios no se mueve. Lo de Dios es eterno. Por ende, ¿cómo voy a dejar algo efímero, algo pasajero por algo eterno? ¿Cómo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a dejar lo eterno por lo efímero, por lo pasajero, por lo que se va? Es imposible, no puedo dejar esto. No puedo. Es bueno recalcar esto, que cada persona nace con un propósito. Si usted está aquí, no porque yo le llamé, no porque yo le traje a la iglesia. Usted está aquí porque el Señor lo trajo aquí con un propósito. Dios los creó con un propósito. Dios nos creó con un propósito, con un plan, con un diseño, con un molde, con una estrategia, con algo esencial dentro de nuestras vidas. Por eso es que muchos cristianos fracasamos en el intento cuando estamos en situaciones malas, porque nos ahogamos y no entendemos. Nos ahogamos y no entendemos lo que está pasando con los tiempos y aprender a reconocer los tiempos. Dice, el propósito de Dios no puede ser estorbado. Y hay una palabra que dijo Job en el versículo 42, 2, dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas
Y ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y ningún propósito tuyo puede ser estorbado. El propósito de Dios no puede ser estorbado. El propósito de Dios, el propósito eterno de Dios, no importa lo que digan, no importa lo que pueda estar pasando, no importa los tiempos, no importa las necesidades, dificultades, el propósito de Dios no puede ser estorbado. El propósito de Dios es eterno y está basado en el sí y en el amén del Padre. Por eso entendamos esto, el propósito de Dios no se estorban. El único que puede hacer que el propósito de Dios sea estorbado soy yo. Soy yo. Que quiera hacer mi cosa a mi manera, que quiera no valorar lo que Dios puso en mi vida, que quiera vivir una vida de doble moral en el Evangelio de Jesucristo. Yo puedo estorbar el propósito de Dios. Pero no porque Él quiere, no porque Dios ha dicho que no se va a cumplir, sino porque mi forma, lo que estoy enseñando, como estoy caminando, no direcciona que estoy conectado con el Padre. Por eso, el propósito de Dios es el que prevalece para siempre. La palabra dice en Proverbios 19:21, muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalece para siempre. El propósito de Dios prevalece para siempre. El propósito de Dios prevalece para siempre. Por eso no importa qué edad tengas. No importa si tienes 60, si tienes 70, si tienes 30, si tienes 20. A Moisés, Dios lo llamó a los 80 años de edad. 80 años de edad, inició su ministerio Moisés. Dios no tiene que ver con edad. Dios no tiene que ver con situación. Dios tiene que ver por cumplir su propósito en tu vida, lo que Él determinó. Por ende, si entendemos esto, ¿ustedes creen que si nos mantenemos firmes en el Señor, si estamos aquí, aunque truene, llueva, vente, nos caigamos, nos levantamos, pero nos mantenemos aquí en la casa del Señor, ayudándonos unos con otros, fortaleciéndonos unos con otros, guiándonos unos con otros, aprovechando el tiempo unos con otros? ¿Usted cree que no vamos a alcanzar el propósito eterno de Dios? Sí. Porque la única manera que yo creo que el propósito de Dios puede cumplirse es estando nosotros conectados con el Padre. Aunque con debilidades, con trompezones, con dolor de cabeza, dolor de oído, dolor de garganta, pero aquí en la presencia del Señor. Que los tiempos no determinen mi tiempo con Cristo. Que los tiempos no determinen quiénes soy. Que no estemos como las olas del mar que van y vienen. Que mis tiempos sean totalmente dirigidos y entregados al Señor. Que aunque los tiempos sean difíciles, sepamos identificar los tiempos que estamos viviendo, porque Cristo está cerca. Cristo está cerca. Y Cristo viene por su pueblo. Viene por su pueblo. Cristo viene por su pueblo. Cristo viene por su pueblo. Quizás tú puedes pensar que estás demasiado viejo o que no tienes fuerza. Pero Cristo, el poder de Cristo, fija el pulso de tu vida cuando tú lo encuentras. El poder de Cristo te ayuda, te da las fuerzas necesarias para poder cumplir tu propósito. Por eso en Cristo no hay edad, no hay limitantes, porque todo depende de Él y para Él. En Cristo, amados, en Cristo. Y yo quiero terminar con esto. Porque como dije al principio, mira, yo he sido muy ministrado con el tiempo. Y
quizás mucha gente me tilde de quizás religioso, no sé, cómo se puede decir, whatever, no sé. Pero cuando, de los tiempos que yo jugaba béisbol, tuve que tomar decisiones muy fuertes y drásticas en mi vida, porque entendí que lo primordial de mi vida era Cristo. Mucha gente me llama loco, mucha gente yo he aprendido tanto, yo no hago caso de lo que dicen de mí, créanme. Yo sigo igualito, porque lo que determina quién soy no son ellos, no son los comentarios, sino Cristo. Y yo quiero bendecir la gente que tiene carreras universitarias o que piensa tomar una carrera universitaria. Pero el problema hoy en día es que la mayoría de personas escogen carreras universitarias por encima del propósito dado por Dios. Y nos vamos a ver un tiempo, una disyuntiva. Si voy a perseguir mi carrera o voy a estar detrás del propósito eterno de Dios. Con esto no estoy diciendo que no estudien, sino que aprendamos a tener prioridad y a priorizar las cosas. Mi carrera es mi carrera, mi propósito es mi propósito, y por ende mi propósito tiene que estar por encima de mi carrera. Mi propósito tiene que estar por encima de todo lo que yo pueda emprender. Mi propósito tiene que estar por encima de todos mis negocios. Mi propósito tiene que estar por encima de todo lo que yo pueda hacer. El propósito divino de Dios tiene que estar por encima de todo. Y créanme que va a llegar el punto donde vamos a tener que ver en esa disyuntiva. O voy detrás de mi carrera, voy detrás de lo que me llama, voy detrás de lo que me está dejando dinero, o voy detrás del propósito eterno de Cristo. Y cuando nos veamos en esa disyuntiva, vamos a tener que afianzarnos bien y ajustarnos bien nuestras rodillas, porque independientemente de la situación, Cristo tiene que ser lo primordial en nuestras vidas. Sin importar los tiempos que estemos viviendo, aprendamos a reconocer los tiempos. ¿Por qué? Porque el dueño de los tiempos viene a buscar a su pueblo y necesita que estemos preparados para irnos con Él. Padre, gracias, Señor. Te honramos por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Padre, por tu fidelidad, Dios. Gracias, Padre, por que tú has sido bueno. Y en medio de estos tiempos hemos podido aprender muchas cosas sobre ti. Que tú eres el centro de nuestras vidas y que tú eres prioridad sobre todo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Oramos y te bendecimos. Quiero orar por una vida que haya aquí que quiera reconocer al Señor y que entiende que sus tiempos han estado difíciles, han estado fuertes, agobiantes, frustrantes, pero el dueño del tiempo está aquí. El dueño del tiempo que nos amó, que nos levantó, que nos restauró, está aquí. El dueño del tiempo, quien murió por nosotros, está aquí. Y Él quiere salvarte en esta hora. Quiere bendecir tu vida con la salvación. Así que si aquí hay un amigo, puede levantar su mano y vamos a estar orando por ustedes. También aquí
aquellos que están en casa, ya he acostumbrado a decir esto cada vez que estamos en Facebook o en YouTube. Puedes contactar con nuestra iglesia. Puedes escribirnos por nuestras redes sociales. Y vamos a estar orando por ti para salvación, para restauración y para que el Señor te levante y haga de tu vida lo que Él ha diseñado. Así que, pueblo de Cristo, gracias, Señor, por tu misericordia, por tu favor, por tu gracia, y porque vamos a aprender a entender los tiempos a través de este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión de mi mirada,